Bien, bien, entonces vamos a lo que sigue. Biomagnetismo, diabetes, los 5 elementos. Este tema, compañeros, es muy importante desde una perspectiva de la medicina tradicional china. ¿Cómo puedo saber, entender el fondo de lo que estoy haciendo? La medicina tradicional china tiene más de 5.000 años de conocerse, pero de hecho tiene más de 2.600 años de manejarse de una manera real, terapéuticamente. Entonces una técnica que, y hasta la fecha continúa, significa que sigue funcionando, e incluso hay universidades que la manejan de una manera pues ya genérica, parte de su programa de estudios, como la Universidad de Camagüey, Cuba, y otras universidades de Europa. La manejan ya como una técnica básica. Una especialización. Una especialización. Entonces, no podemos, aquí al principio, cuando yo empecé a manejar esto, se decía que eso no era cierto, que no sé qué tanto, pero en realidad, y el tiempo nos ha dado la razón, y entonces ya no tengo que pelearme con la gente, explicándole si es científico o no es científico, y por qué sí y por qué no. Simplemente ya se ha sido reconocida por universidades, y eso es lo que nos da el aval para poder hablar de esto. Entonces hablamos de 5 elementos, que son las bases para la salud y la enfermedad desde esta perspectiva. Bien. Aquí tenemos un cuadro de las emociones, un cuadro que yo empecé a estudiar hace más de 20 años. Entonces, para poder entender este cuadro, y sobre todo en biomagnetismo, nos ayuda muchísimo a entenderlo, y no le hemos dado la importancia que podría tener. Estos 5 elementos se supone que son lo que conforman todo lo que existe en el universo y en la naturaleza, y se comprobó con la tecnología ya más moderna, cuando ya habían transcurrido varios miles de años, que cuando el feto se va formando y algunos órganos se van formando como tienen el mismo origen de células y se van formando casi al mismo tiempo. Por eso la medicina china dice que hay un órgano macizo que está relacionado o que está acoplado con una víscera, que es un órgano hueco, porque uno trabaja y el otro almacena. Y así se fueron dando cuenta que en el feto así se iba formando, que lo primero que nos va apareciendo es lo que van a ser los riñones y lo que va a ser la oreja. Entonces de ahí surge ese concepto de que la ventana al exterior del elemento agua, que está representado por el meridiano de riñón y de vejiga, es el oído. Entonces todo lo que sucede en el oído va a tener un origen, un desequilibrio, ya sea de exceso o de carencia en este meridiano de riñón y de vejiga. Yo tengo zumbidos en el oído. ¿Con qué lo puedo asociar? Lo vamos a asociar con el riñón. Con el riñón. Entonces, y efectivamente, claro, tengo problemas del riñón. Y a dónde, sí, y cuando decimos problemas del riñón, quiere decir que simplemente no es que estés con un riñón dañado, sino que la función o todo lo que hace el riñón no lo está haciendo al nivel que tu cuerpo necesita. Por eso hablamos de excesos o de deficiencias. Entonces alguien también igual, les digo, fueron viendo esa relación de cómo se van formando los órganos, y entonces nos habla del hígado y de la vesícula biliar. El hígado es el órgano macizo, y la bolsa, el que recibe, el recipiente, es la vesícula biliar. Y la vesícula biliar, al ser una bolsita que recibe, igual también transforma. Por eso el hígado es capaz de tener un proyecto, es capaz de tener un sueño, un pensamiento, y la vesícula es la que dice, órale, actívate, no nada más es de que pienses, ponte a hacerlo. Entonces en la vesícula biliar pues nos va a corresponder la acción, que es la determinación, la decisión. El hígado piensa, te da la capacidad de pensar, ay, hoy me voy a poner a hacer un tejido, ay, bueno, también voy a bordar, y pasado mañana me voy a poner a hacer una almohada con listón bordado. Pero la vesícula biliar te dice, párate y compra el estambre y te pones a tejer. Así son estos.
El elemento fuego está representado por el meridiano de corazón y de intestino delgado. Por eso igual también se dice que pensamos con las vísceras, pero aquí las vísceras son el intestino delgado. No nada más pensamos, ahí sentimos. Cuando ese todo el nerviosismo y el estrés lo trasladamos también a estas vísceras. Entonces el corazón es un músculo que trabaja, es macizo, y el intestino delgado, que es hueco, transforma los nutrientes y los filtra, los pasa al intestino grueso y al sistema circulatorio. El elemento tierra está representado por el meridiano de vasopáncreas y del estómago. Los macizos son el vaso y el páncreas, y el hueco es el estómago, que es una bolsa que transforma. ¿Qué hace el estómago? Es como el vaso de una licuadora que está modificando el estado de los nutrientes o de los alimentos que consumimos. Al siguiente elemento, que es el metal, le corresponde el meridiano de intestino grueso y de pulmón. Pulmón es el macizo y el que transforma es el intestino grueso, porque es el hueco, es la víscera. Entonces el intestino grueso guarda nutrientes, pero también los transforma y los transporta, filtrando el agua para que se la pase al riñón y el riñón tenga también con qué trabajar. ¿De dónde toma el pulmón y el intestino grueso esa agua, así entre comillas? Pues de lo que respiramos moléculas de oxígeno, y ellos se encargan de transformar esas moléculas en agua junto con los alimentos y los demás nutrientes para que el riñón tenga con qué trabajar. Bueno, el riñón es el macizo y la vejiga es el hueco que transforma, es el que guarda ahí nutrientes que va a filtrar en poca cantidad a la sangre, pero va a eliminar también una gran cantidad de toxinas a través de la orina, porque nuestro cuerpo no tiene un sistema de recolección de basura. Entonces casi todos, si ven ustedes este círculo, estas toxinas y eso que tenemos que ir eliminando, lo vamos a eliminar por la respiración. Al exhalar lo vamos a eliminar a través de la orina, y lo vamos a eliminar también a través del sudor que nos que lo hacemos a través de la piel. Bueno, eso es en cuanto a, así de rápidamente, a las funciones que van pues desarrollando, que van generando estos meridianos. Pero vamos a verlo ahora con el siguiente cuadro, que nos ilustra más todas sus actividades. Miren ustedes, ahí tenemos, en esa primera fila tenemos al elemento madera, que está representado por el hígado y la vesícula biliar. Esos dos meridianos, nutren a los tendones. Fíjense bien, tendones. Precisamente por eso los tendones, que tienen que ver con los cartílagos, que tienen que ver con el colágeno, nutren a las uñas. Entonces, cuando hay problemas de uñas frágiles, quebradizas, hongos en las uñas, ¿dónde está el desequilibrio? No lo tiene aquí en las uñas. El desequilibrio está en el cartílago, en los tendones, que son los que manejan o son los que nutren el hígado y la vesícula biliar. Entonces ahí ya tenemos o un exceso o una carencia. Y luego se dice que estos meridianos necesitan una ventana al exterior para que nosotros sepamos cómo están funcionando, o cuando hay algo mal en ellos, para ponerlo así en esas palabras. Entonces su ventana al exterior son los ojos. Y sí, ¿no? Cuando la persona tiene, por ejemplo, hepatitis, ¿cómo se ponen los ojos? Y eso es lo característico. Se le pusieron amarillos y decimos, no hombre, ya es así, ese es el hígado, hay que ir al doctor. Y no nada más es que se ponga el ojo amarillo, sino que tiene que ver con todo lo que pasa en el globo ocular, desde la visión, ver de cerca, ver de lejos, glaucoma, retinopatías, problemas con la esclera, que es lo blanco del ojo. Ahí se manifiestan esas venitas pequeñitas que nos están hablando de la circulación y microcirculación. Entonces, al ser el ojo la ventana del hígado, nos dice cómo está funcionando por dentro.
Entonces, cuando alguien tiene diabetes y tiene algún problema en los ojos, ya estamos hablando de dos partes de todo este sistema muy complicadas. ¿Cuáles son? Pues el vaso y el páncreas, que la medicina occidental nos dice que es en donde está el problema de la diabetes, pero cuando estos ya no funcionan bien, ya desordenaron o ya desequilibraron al corazón y al intestino delgado, al hígado y la vesícula biliar, al pulmón y al intestino grueso, al riñón y la vejiga. Entonces, tiene problemas en todo su sistema. Entonces, vean ustedes, en este sentido, el hígado y vesícula biliar, que es la línea que estamos viendo, a la de tendones y a la de ojos, cualquier padecimiento relacionado con los ojos, cualquiera, está relacionado con hígado y con vesícula biliar. Entonces, me dicen, oye, le voy a poner, ¿qué más le pongo aquí alrededor? No basta con que le pongas alrededor, tienes que trabajar de fondo. Entonces tengo que trabajar también con hígado y vesícula biliar. Por eso yo les digo, hagan el testeo y seguramente les va a salir ahí. Me pueden decir, ¿qué tiene que ver el hígado con los ojos? Pues todo. A lo mejor nos dicen, estaba mal del hígado y le puse los imanes en los pies. Es que ahí pasa o ahí inicia el meridiano del hígado, porque es un recorrido energético. No quiere decir que ahí esté el hilo, pero sí quiere decir que por ahí recorre esa energía. Por favor, cierren sus micrófonos, compañeros. Entonces, maneja la vista. Ya. Y por lo tanto también tiene que ver con una emoción. La ira lo representa, pero demasiada ira lo daña, así como también la falta de ira. Una persona que no tiene suficiente arrojo, suficiente enojo o suficiente motivación para hacer las cosas, también puede padecer de una baja autoestima. Y entonces pues todo mundo le pasa por encima, es incapaz de defenderse, pero de defenderse por autoridad, por respeto, porque merezco es incapaz de decir no. Respeto, es incapaz de decir no, y algunas veces pues a la mamacita se vuelve permisiva y los hijos se le quieren salir del huacal. O algún jefe, hemos conocido algunas personas, algunas autoridades que simplemente no son autoridades más que de nombre, porque no tienen esa capacidad o decimos como esa voz de mando. Seguramente como el periódico, vamos a decir, yo conozco a alguien así. Entonces, la persona que está todo el tiempo enojado, pues también tiene problemas con esa agresividad descontrolada. Y las emociones, como hemos visto también, no son malas. En algún momento necesitamos un golpe de ira o necesitamos mostrar una agresión porque lo amerita el momento. También necesitamos tener así como que en algún momento pues esa calma, esa tranquilidad o quizás una baja autoestima porque pues en ese momento contribuye a que una situación entre en armonía. Entonces las emociones en exceso como en deficiencia no son malas, simplemente las ponemos a trabajar en el contexto que se requiere. Luego el corazón y el intestino delgado, miren, manejan o nutren a los vasos sanguíneos, pues sí, por eso maneja el sistema circulatorio, se refleja, nutre la cara y los pulsos, y su ventana al exterior es la lengua, que también sirve en la medicina tradicional china como diagnóstico. Por lo tanto, tiene que ver con el lenguaje, desde el lenguaje amoroso, el lenguaje con groserías, el lenguaje con palabras de doble sentido y la forma en que nos comunicamos con las personas. Entonces, el lenguaje y cómo hablamos, nuestra voz fuerte, suave, que se nos salgan las palabras o que algunas veces decimos, ay, lo tengo aquí en la punta de la lengua. Ese es un bloqueo, no quiere decir que estemos mal del corazón ni del intestino delgado, hay un bloqueo en esa energía que circula entre ellos. Su olor característico, porque también la medicina tradicional china
huele a las personas, y pues, nosotros seguramente también nos hemos dado cuenta de eso, que tomamos la prenda de una persona y lo olemos y decimos, ay sí, este huele a la camiseta de tu papá, ay, esta no es la camiseta del perro. Entonces, sabemos por esos olores el olor característico de cada quien, y tiene que ver, por ejemplo, con la alegría, con el optimismo. Esa es la emoción que lo representa, pero demasiada alegría ya puede causar un trastorno mental, como es la esquizofrenia y la histeria. Y cuando está en desequilibrio, hay una falta de esa alegría, y la persona puede ser la más pesimista del mundo, o de esas personas que todo lo ven negro y negativo, ¿no? Y te dicen, no, el país en el que vivimos está bien mal, y el gobierno que tenemos, y todos son unos rateros, y el metrobús tan mal, y el metro, y la comida, a todo le ven el puntito negro en el arroz. El siguiente elemento, que es la tierra, está representado por el vaso páncreas y el estómago, y miren, este meridiano o estos acoplados manejan los músculos, y se reflejan también su energía o nutren a los labios. Entonces, todo lo que pasa en los labios no depende nada más de un buen que sale un producto nafta, labial. Si sale nafta, si los labios se resecan, no es cuestión de un labial, es cuestión de que hay mucho calor en el estómago, y sale ese calor por la boca y transforma en sequedad. Por eso tiene que ver con el gusto, y le hacemos tanto daño al gusto cuando comemos cosas demasiado calientes, demasiado frías o demasiado picantes. El olor característico es aperfumado, y el sentimiento que lo caracteriza es la preocupación o el estrés, la angustia. Demasiada preocupación nos va a llevar a pensamientos repetitivos, y a estar incluso en depresiones muy severas, o estar, como dicen, el disco rayado, que estás repite y repite una misma situación. Pasaron ya 15 años y todavía te sigues acordando cuando en la fiesta no te dieron colación, o te sigues acordando de que, sí, yo tenía como 3 años y mi mamá no me hizo caso. Ahorita me acuerdo de una persona que me dice, es que los reptilianos y los reptilianos, sí. Ese pensamiento repetitivo. Les voy a decir, sé que cuidar ese vaso y ese estómago que estás comiendo. Sí, claro. Porque tiene ese pensamiento repetitivo. Ajá, y los reptilianos ya no hay la seguridad de que hayan existido, pero ya todavía los trae. Yo recuerdo que en alguna vez les comenté de una señora que me llamó para que la atendiera porque quería bajar de peso. Y cuando empecé a platicar con ella me dijo, sí, yo ya sé por qué estoy tan gordita. No, pero estaba, quería bajar muchos kilos. Y le digo, sí, ¿ya sabes por qué? Sí, ya sé, dice, es que a los 2 años mi papá me abandonó. Es que mi papá nos abandonó, entonces yo pensé que, pues hace una semana, ¿verdad? Hace 15 días las abandonó el papá. Y le digo, sí, dice, yo ni lo conocí. Mi mamá dice que mi papá se fue cuando yo tenía 2 años. Entonces el señor ya ni estaba en su vida, pero ella, de la obesidad actual, culpaba al papá. A ver, déjame ver, tu papá ya ni está, ¿te acuerdas de él? No, yo ni lo conocí, pero él era el culpable de que ella ahorita tuviera ese peso. Así son esos pensamientos repetitivos, obsesivos. Obsesivos, ¿no? Ajá, esa es la palabra. Sí, está bien que tengas pensamientos repetitivos, sí, claro. Es normal, pero cuando se convierten en obsesiones, ahí es donde empieza a afectar al vaso páncreas y al estómago. Y al estómago. Y este meridiano también es muy interesante porque inicia en la boca, por eso se manifiesta en los labios. Entonces, para que tenga una buena energía, tiene que haber las piezas dentales completas para que nuestro consultante mastique bien y nutra a los músculos a través de la buena masticación. Y fíjense cómo al haber una deficiencia en el vaso y en el páncreas relacionado con la diabetes, las personas pierden peso. ¿Por qué? Porque pierden masa muscular. Entonces ya vemos ahí como una deficiencia en este meridiano se va a manifestar en una pérdida muscular, de tono muscular y pérdida de peso. El caso contrario serían, por ejemplo, los que hacen físico-culturismo.
¿cómo llegan a tener los músculos? Sobrecrecidos, agrandados, y eso lo logran a través de ¿qué? Algunos suplementos, algunos químicos, y hay que preguntar qué va a pasar con el tiempo, porque ¿a quién están dañando? Pues a este meridiano de vasopáncreas y del estómago. Nada más, pues no, porque estos van enlazados con los anteriores que acabamos de ver y los que vamos a ver adelante. El elemento metal está representado por el pulmón y el intestino grueso, y entre los dos nutren o manejan la piel. Entonces todo lo que es cuestiones de resequedad, de vellos, del cabello, todos los problemas relacionados con la piel, vitiligo, todos ellos se relacionan. Acné tiene que ver con el pulmón y el intestino grueso. Entonces yo le puedo preguntar a la persona, ¿tienes problemas de la piel? Sí, que arrugas, que manchas, que el acné, que eczemas, que la rosácea, todo eso hay que preguntarle qué tal estás evacuando, porque si el intestino grueso tiene muchas toxinas, las va a eliminar a través de la piel y a través del sudor, y el sudor nos va a dar, por ejemplo, una piel muy bonita porque no tiene toxinas, o deja el pelo reseco, que se caiga el pelo, porque simplemente no hay una buena toma de nutrientes. Su ventana al exterior es la nariz, tiene que ver con el olfato, el olor a carne podrida, y el sentimiento que lo caracteriza es la tristeza y la melancolía, el llanto, pero también demasiada tristeza, demasiada melancolía, pues puede llevar a la tumba a una persona. Por eso tenemos ahí una imagen de una persona que está con los hombros caídos, decimos, o le pesa en el pulmón como el pípila lo que haya vivido, y esa tristeza pues finalmente lo lleva ahí, como se dice en esa imagen, pues lo lleva al hoyo, ahí está cuidando el hoyo. El siguiente elemento que pertenece al agua, que es el meridiano de riñón y de vejiga, es también otro importantísimo para nuestro cuerpo. Entre ellos dos, como es el elemento agua, tienen que ver con los huesos y forman médula, pero además forman un océano que es el cerebro. Entonces, todo lo que pasa en nuestro cerebro tiene que ver directamente con la energía del riñón. Por eso muchas enfermedades con las que nacen los niños, como es el síndrome de Down, parálisis infantil, en algunos casos la epilepsia, tiene que ver en un desequilibrio en la energía de este meridiano y su acoplado. Como tiene que ver con los huesos y la médula, pues obviamente determina nuestro crecimiento. Entonces el desarrollo de cómo vamos a crecer, la altura que vamos a tener, nuestro ADN viene en los filtros del riñón. Y como decimos, su ventana al exterior es el oído. Entonces en la oreja, para auriculoterapia, se refleja todo lo que está pasando en el cuerpo por dentro, pero maneja también huesos, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahorita. ¿Cómo escuchamos? Escuchamos por la vibración de unos huesecillos, y cuando hay un daño o una alteración en sus funciones, entonces empiezan a presentar problemas auditivos, como pueden ser los sonidos, los zumbidos, como si fuera ese ruido blanco, o como le llaman de la televisión, así, exactamente así se estática. Escucha, que es una síntoma también muy ligado a la diabetes. Entonces, cuando la persona ya empieza a tener esos problemas, estamos hablando de que hay una deficiencia en este meridiano. Estos dos, el riñón y la vejiga, nutren o manejan todos los orificios del cuerpo. Y como el chiste de la viejita, cuando decimos que todos, es todos. Entonces, fíjense, la uretra, el ano, el oído, el píloro, se me acaba de olvidar, los que conectan a los intestinos. Y por ejemplo, cuando en el niño que dice la mamá, tiene reflujo porque se le sube y le baja aquí la leche, y el bebecito vomita, ¿dónde está el problema? Que quizás hay una frío, y a lo mejor todavía la energía del riñón no está muy establecida y no alcanza a cerrar como esfínteres, ¿no? Todos los esfínteres, que no alcanza a cerrar la boca del estómago
que es una bolsa, se cierra como la orillita de los globos, se hace la digestión y entonces esa comida ya no se sale. Pero cuando la comida se sale es porque la persona toma los alimentos demasiado calientes o demasiado fríos o comió muy rápido. Y cuando falta esa energía, esta bolsa de la boca del estómago no se cierra bien y entonces pues la comida por aquí entra y sale, que es cuando decimos pues se me subió el chile o la comida se le sube y se le baja. Entonces tiene que ver con la audición, el olor es a pútrido y el sentimiento que lo caracteriza pero que también lo daña mucho es el miedo. Sí, está bien que nosotros tengamos miedo de algunas circunstancias, de algunas cosas que podemos desconocer, claro, pero no podemos vivir en el miedo. O sea, el miedo te sirve como una manera de tomar precaución. O de tomar impulso. O de tomar impulso, o sea, depende, ¿no? Porque te da miedo y sales corriendo. Pero si la persona te pasa todo el tiempo con miedo de todas las cosas, miedo a eso, y si pasa, y si está ahí, ese desbalance genera así es un desequilibrio mayor. Sí.